Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo una historia que me tocó profundamente y creo que tocará a muchos de ustedes. Es un relato de superación, de redescubrimiento y sí, de una venganza que fue servida fría, muy fría. Antes de sumergirnos en esta intensa narrativa, quiero pedirles un favor. ¿Desde dónde me están escuchando ahora? Dejen en los comentarios cuál es su país, su ciudad y qué hora es en este exacto momento en que están viendo este video. Nos encanta saber. Hasta dónde llegan nuestras historias. Y ya que estamos conversando, si todavía no son suscriptores, por favor hagan clic en el botón de suscribirse. Estamos con una meta ambiciosa de 1000 suscriptores y cada uno de ustedes hace la diferencia. Dejen su like si esta historia les toca y compartan con quien necesite escuchar un mensaje de fuerza. Sus comentarios y su compromiso son el combustible para que sigamos adelante. Ahora, prepárense, porque la historia de Mariana está a punto de comenzar. Y les prometo que no querrán pestañear. Nunca pensé que estaría aquí, compartiendo algo tan íntimo y doloroso en un foro público, pero siento que lo necesito. Siento que hay otras personas que han pasado o están pasando por algo parecido, y quizás, solo quizás, mi experiencia pueda darles un ápice de fuerza. Es extraño, ¿saben? Contar esto en voz alta, o mejor dicho, en texto, después de tanto tiempo. Pero el día que voy a describir, ese día quedó grabado en mi piel como un tatuaje invisible, pero que quema con cada recuerdo. Hace 6 meses que todo cambió, pero el epicentro, el terremoto que me sacudió y me sacó de la letargia, ocurrió en un único día, un martes gris, lluvioso, de esos que parecen diseñados para reflejar el desorden que uno lleva por dentro. Lo recuerdo perfectamente. Estaba arrodillada en la sala, fregando una mancha que probablemente solo yo podía ver. Una mancha en mi vida, en mi matrimonio, en mi alma, que intentaba borrar con detergente y... desesperación silenciosa. Mi teléfono, que casi nunca sonaba a no ser por una orden o queja de Alejandro, vibró con una notificación de mensaje. En el fondo, una parte de mí ya lo sabía, un presentimiento frío que se arrastraba desde hacía meses, como una sombra que se alarga cuando el sol se pone. Pero la otra parte, esa tonta y esperanzada, todavía se aferraba a la fantasía de que era un error, que la vida que había construido, o que Alejandro había construido para mí, aún existía. Mi Levante. Despacio, las manos húmedas y temblorosas, secándomelas en el delantal. El delantal durante años, mi uniforme, el símbolo de mi perfección como esposa. Tomé el celular de la mesita de centro y lo que vi en la pantalla me hizo tambalearme. Como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago, quitándome todo el aire de los pulmones, todo el aliento de 12 años de vida dedicada. Era un mensaje de Alejandro en directo en Crulen sin rodeos. Ya tengo otra. No finjas que no lo sabías. Mañana hablamos del divorcio. Leí y releí, las palabras mezclándose, desdoblándose, reconfigurándose en un patrón de dolor que no creía poder soportar. Lo peor, la cereza en el pastel del infierno, vino justo debajo. Una foto de Alejandro en una lujosa habitación de hotel, abrazando a una mujer joven, rubia, que no debía tener más de 25 años. Ambos estaban en ropa interior, claramente en una situación íntima. Y él tenía esa misma sonrisa que solía tener conmigo cuando recién nos...
Kenise, la mujer, era exactamente el tipo de persona que él había estado describiendo como interesante durante todos estos meses. Joven, rubia, delgada, con la confianza que solo viene de no haber sido aplastada por años de abuso psicológico. Me desplomé en el sofá, el teléfono temblando en mis manos, como si fuera a quemarme. El dolor era tan intenso que no podía respirar. Era como si todos los años de humillación y desprecio hubieran culminado en este momento, en esta imagen que confirmaba. Lo que yo había sabido, pero me había negado a aceptar que mi esposo me había reemplazado por una versión más joven y más atractiva de lo que yo una vez había sido. Las lágrimas comenzaron a fluir sin control. Lori, por los 12 años que había desperdiciado, por la carrera que había abandonado, por la mujer fuerte e independiente que había sido y que había permitido que Alejandro destruyera sistemáticamente. Lloré por todas las veces que me había disculpado cuando no había hecho nada malo. Todas las veces que había aceptado sus insultos como verdades, por todas las noches que había esperado despierta a que él llegara a casa. Pero después de lo que parecieron horas de llanto desconsolado, algo extraño comenzó a suceder. Las lágrimas se secaron, pero no porque el dolor hubiera disminuido. Se secaron porque algo más profundo y más poderoso había comenzado a surgir en mi interior. Era como si el golpe final hubiera sido tan devastador que había roto algo dentro de mí, pero no mí. Espíritu había roto las cadenas que me habían mantenido prisionera durante todos estos años. Por primera vez en más de una década, comencé a recordar quién había sido antes de conocer a Alejandro Vargas. Recordé a la mujer de 23 años que había sido la mejor estudiante de su generación en la universidad. Recordé cómo sus profesores la elogiaban por su mente analítica y su capacidad para resolver problemas complejos. Recordé las largas noches que había pasado estudiando, no porque alguien se lo ordenara, sino porque genuinamente amaba los números, la precisión, la satisfacción de encontrar errores y corregirlos. Recordé mi primer trabajo en la firma contable, cómo había impresionado a mis jefes con mi dedicación y mi ojo para los detalles. Recordé la sensación de logro cuando había detectado una discrepancia de varios millones de pesos en los libros de un cliente importante, salvando a la empresa de un escándalo financiero. Recordé cómo mis colegas me respetaban, cómo me consultaban. Cuando tenían casos difíciles, como había sido promovida 2 veces en 3 años. Recordé a la mujer que había tenido sueños y ambiciones, que había planeado abrir su propia consultoría antes de los 30, que había estado ahorrando dinero para ese propósito. Recordé la confianza que había tenido en sí misma, la certeza de que podía lograr cualquier cosa que se propusiera. Esa mujer no había desaparecido. Había estado dormida, enterrada bajo años de manipulación y abuso psicológico por no había. Muerto. Y ahora, en este momento de traición absoluta, estaba comenzando a despertar. Me levanté del sofá y caminé hacia el espejo del recibidor. La mujer que me miraba tenía los ojos rojos e hinchados por el llanto, pero por primera vez en años también tenía algo más, una chispa de determinación que no había estado ahí desde hacía mucho tiempo. Me di cuenta de que durante todos estos años había estado jugando un juego en el que las reglas estaban diseñadas para que yo perdiera.
tratando de ser la esposa perfecta para un hombre que nunca la había valorado, que había estado planeando reemplazarla desde quién sabe cuándo, había estado pidiendo perdón por existir, disculpándose por no ser suficiente, cuando la realidad era que ella había sido demasiado buena para él desde el principio. Alejandro había calculado mal. Había asumido que años de abuso psicológico la habían quebrado permanentemente, que podía desecharla como un objeto usado y que ella simplemente aceptaría su. Destino había subestimado completamente a la mujer con la que se había casado. Había olvidado que antes de convertirse en su víctima, Mariana Torres había sido una fuerza a tener en cuenta. Esa noche, Alejandro no regresó a casa. Probablemente estaba celebrando con su nueva conquista, tal vez riéndose de lo fácil que había sido deshacerse de su esposa patética. Pero mientras él creía que había ganado el juego, Mariana estaba en casa tomando la decisión más importante de su vida. Miss Sainte Anne. La mesa del comedor con una libreta y comencé a escribir, no una carta de súplica o una lista de disculpas, sino un plan meticuloso, detallado y despiadado, que me devolvería todo lo que había perdido y le haría pagar a Alejandro por cada humillación, cada insulto, cada lágrima que me había causado. Mariana Torres había estado muerta durante 12 años, pero esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y su esposo celebraba con otra mujer, él la resucitó, y cuando Alejandro regresara, se encontraría con una mujer completamente diferente. Una mujer que ya no tenía nada que perder y todo que ganar. El juego había cambiado por completo y esta vez las reglas las pondría ella. La transformación de Mariana Torres comenzó a las 5 de la mañana del día siguiente al mensaje devastador. Mientras la ciudad aún dormía y Alejandro probablemente yacía en brazos de su amante. Ella estaba sentada en la cocina de su casa con una taza de café negro y una determinación férrea que no había sentido en 12 años. No había dormido en toda la noche, pero no por dolor o desesperación, sino porque su mente trabajaba a toda velocidad, procesando información y elaborando estrategias como la máquina analítica que una vez había sido. Lo primero que hizo fue ignorar completamente el mensaje de Alejandro. No le respondió, no le marcó, no le suplicó que reconsiderara. Sabía que él esperaba una reacción emocional, lágrimas, ruegos, tal vez incluso amenazas de suicidio. Pero Mariana había decidido darle exactamente lo contrario, en silencio absoluto, que lo haría preguntarse qué estaba pasando por la mente de la mujer que creía conocer tan bien. Su segundo movimiento fue contactar a Patricia Morales, su antigua compañera de trabajo y la única persona de su vida profesional pasada con quien había mantenido contacto esporádico a través de redes sociales. Patricia ahora era socia de una de las firmas contables más importantes del país y había intentado varias veces a lo largo de los años convencer a Mariana de regresar al mundo laboral. El teléfono sonó 3 veces antes de que Patricia contestara con voz somnolienta. Mariana, ¿estás bien? Son las 5:30 de la mañana. Patricia, necesito tu ayuda y antes de que preguntes. Sí, finalmente estoy lista para volver al trabajo. Hubo una pausa y luego Patricia pareció despertar completamente. Había conocido a Mariana lo suficiente para saber que cuando hablaba con esa voz fría y calculadora, significaba que algo muy serio estaba pasando. Andain, que necesitaba
necesitas. Durante la siguiente hora, Mariana le explicó su situación a Patricia. Aunque sin entrar en detalles sobre el abuso emocional que había sufrido, se enfocó en los hechos. Su esposo la había engañado, quería el divorcio y ella necesitaba investigar las finanzas de la empresa de construcción de Alejandro porque sospechaba que había irregularidades. Patricia no solo se ofreció a ayudarla inmediatamente, sino que le proporcionó algo aún más valioso en información. Resulta que la firma de Patricia había estado investigando varias empresas de construcción por posibles violaciones fiscales y el nombre de Constructora Vargas había aparecido en sus archivos como una empresa con patrones financieros sospechosos. Mariana, tu esposo está en la mira de Hacienda desde hace meses. Hemos estado recopilando información sobre empresas que declaran pérdidas artificiales mientras mantienen estilos de vida lujosos. Si tienes acceso a sus documentos, personales y empresariales, podríamos tener suficiente evidencia para un caso sólido. Esa información fue como encontrar oro para Mariana. Durante los siguientes 3 días, mientras Alejandro seguía ausente, presumiblemente disfrutando de su nueva relación, ella se convirtió en una detective financiera implacable. Comenzó registrando sistemáticamente el estudio de Alejandro. Durante años, él había dejado documentos importantes esparcidos por su escritorio, confiando en que su inútil esposa no entendería su significado. ¡Qué error tan costoso! Había sido subestimarla de esa manera. Mariana encontró documentos que revelaban una red compleja de evasión fiscal. Alejandro tenía cuentas bancarias en Panamá y las Islas Caimán, que nunca había declarado al fisco mexicano. Había registrado propiedades bajo nombres de empresas fantasma para evitar impuestos sobre bienes raíces. Más devastador aún, había estado inflando los costos de materiales de construcción en sus contratos gubernamentales. Cobrando precios inflados por materiales baratos y embolsándose la diferencia. Pero el hallazgo más incriminatorio fue una libreta donde Alejandro llevaba un registro manual de sus ingresos reales versus sus ingresos declarados. La diferencia era asombrosa. Mientras declaraba ganancias modestas que apenas justificaban su nivel de vida, en realidad generaba más de 10 veces esa cantidad a través de diversas actividades ilegales. Mariana fotografió cada documento, cada página de la libreta, cada estado de cuenta que encontró. Su entrenamiento contable le permitía entender exactamente lo que estaba viendo y cómo organizar la evidencia, de manera que fuera irrefutable en un tribunal. Durante el día, mientras recopilaba evidencia, Mariana también se ocupó de otros aspectos de su plan. Contactó a Fernando Ríos, el mejor abogado especialista en divorcios de la ciudad, famoso por obtener acuerdos favorables para sus clientes en casos de infidelidad. Le envió toda la evidencia financiera que había recopilado junto con las fotos que Alejandro había tenido la estupidez de enviarle. Fernando quedó impresionado tanto por la meticulosidad de la evidencia como por la frialdad profesional con la que Mariana presentó su caso. Le aseguró que con esa información no solo podría obtener un divorcio favorable, sino que Alejandro enfrentaría serias consecuencias legales por evasión fiscal y fraude. Tercer día de ausencia de Alejandro, Mariana dio el paso más audaz de su plan, usando las claves de
acceso que había encontrado en los documentos de su esposo, logró acceder a las cuentas bancarias offshore que él mantenía en secreto. No retiró dinero, eso habría sido ilegal, pero sí obtuvo los estados de cuenta que confirmaban la magnitud de sus activos ocultos. Para el cuarto día, Mariana tenía construido un caso tan sólido que Fernando le aseguró que era prácticamente imposible que Alejandro pudiera defenderse. Tenían evidencia fotográfica de infidelidad, documentación completa de evasión. Fiscal por más de 15 millones de pesos en impuestos no pagados y pruebas de fraude, en contratos gubernamentales que podrían resultar en cargos criminales. Era entonces cuando Alejandro finalmente decidió regresar a casa. Llegó un viernes por la tarde con la actitud arrogante de un hombre que creía tener control total sobre la situación. Había esperado encontrar a Mariana devastada, tal vez empacando sus cosas para irse a casa de su madre. O peor aún, rogándole que la perdonara y le diera otra. En lugar de eso, se encontró con una mujer que no reconoció. Mariana estaba sentada en la sala vestida con un traje de negocios elegante que no había usado en años, pero que le quedaba perfectamente. Su cabello estaba peinado en un chongo sofisticado. Llevaba maquillaje profesional y tenía una carpeta gruesa en sus manos. Parecía la ejecutiva exitosa que había sido antes de conocerlo, no la ama de casa sumisa que había moldeado durante la última década. «Hola, Alejandro», le dijo. Con una voz tranquila y controlada. «Siéntate, por favor, tenemos que hablar». Alejandro frunció el ceño, claramente confundido por la transformación de su esposa Mariana. «¿Qué? ¿Por qué estás vestida así? Siéntate», repitió ella, y había algo en su tono que hizo que él obedeciera automáticamente. Mariana abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos, organizándolos meticulosamente en la mesa de centro. Alejandro reconoció algunos de los papeles y su cara comenzó a palidecer. «Supongo que...» «Esperabas encontrarme llorando», comenzó Mariana, su voz tan fría como el hielo. «Esperabas que te suplicara, que me perdonaras, que te dijera que haría cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio. Esperabas que aceptara tus migajas y me sintiera agradecida por cualquier atención que decidieras darme». Alejandro abrió la boca para hablar, pero Mariana levantó una mano para silenciarlo. «No he terminado. Durante 12 años jugamos un juego donde tú pusiste las reglas y yo las acepté como una... idiota. Pero ese juego se acabó, Alejandro. Ahora vamos a jugar según mis reglas». Tomó el primer documento y se lo extendió. Era una copia de los papeles de divorcio que Fernando había preparado. «Esto es una demanda de divorcio por causa de infidelidad y abandono de hogar. Ya está presentada ante el juzgado familiar en la audiencia inicial. Es el próximo martes». Alejandro tomó los papeles con manos temblorosas, sus ojos escaneando rápidamente el contenido. «Mariana, podemos hablar de esto». «No hay necesidad de...» «Aún no termino», lo interrumpió ella tomando otra pila de documentos. «Esto es una copia de todos tus estados de cuenta bancarios, incluidas las cuentas en Panamá y las Islas Caimán, que nunca declaraste a Hacienda». A la cara de Alejandro se puso completamente blanca. «¿Cómo obtuviste esto?», continuó Mariana, ignorando su pregunta. «Es una copia de tu libreta personal donde registras tus ingresos reales versus los ingresos que declaras al fisco. La diferencia asciende a...
aproximadamente 20 millones de pesos en los últimos 5 años. Mariana, no puedes. ¿Y esto? Dijo tomando una carpeta más gruesa. Es evidencia de cómo has estado defraudando en contratos gubernamentales, inflando costos y usando materiales de calidad inferior mientras cobras precios de materiales premium. Alejandro se puso de pie abruptamente, su arrogancia reemplazada por pánico puro. ¿Qué diablos crees que estás haciendo, Mariana? Ella lo miró con una calma que lo perturbó más que... Cualquier grito podría haberlo hecho. Te estoy dando una oportunidad. Alejandro, una sola oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Mariana se puso de pie y caminó hacia él. Cada movimiento calculado y controlado. Una oportunidad de elegir cómo quieres que termine esto. Tienes 2 opciones. Y solo 2. ¿Cuáles son? Opción número 1. Firmas los papeles de divorcio aceptando darme el 50% de todo tu patrimonio real. No solo lo que declaras oficialmente, sino todo lo que realmente posees. Esto incluye las propiedades registradas bajo nombres falsos, el dinero en las cuentas offshore y las inversiones que has mantenido oculta. A cambio, yo mantendré silencio sobre tus actividades ilegales. Alejandro la miró incrédulo. ¿Estás loca? Eso sería millones de pesos. Exactamente, respondió Mariana con una sonrisa fría. 35 millones de pesos para ser exacta. ¿Tu mitad y mi mitad? ¿Y cuál es la segunda opción? La sonrisa de Mariana se volvió aún más helada. La segunda opción es... que no firmes nada y mañana por la mañana esta carpeta completa llegue al escritorio del Procurador Fiscal de Hacienda, junto con copias para la Procuraduría General de la República por fraude en contratos gubernamentales. Alejandro se tambaleó como si lo hubieran golpeado físicamente. No puedes hacer eso. Soy tu esposo, Aneras mi esposo, lo corrigió Mariana. Ahora eres simplemente un criminal que tuvo la mala suerte de subestimar a la mujer equivocada. Mariana, por favor, podemos llegar a... Un acuerdo no tiene que ser tan drástico, pero sí tiene que serlo, respondió ella, volviendo a sentarse y cruzando las piernas con elegancia. ¿Sabes por qué? Pork Durante, 12 años me dijiste que era estúpida. Me dijiste que era aburrida, inútil, que no podía entender asuntos complejos. Me trataste como si fuera una criada. Me humillaste frente a nuestros amigos. Me hiciste creer que no valía nada. Su voz se mantuvo tranquila, pero había 0 en cada palabra. Resulta que no solo... puedo entender asuntos complejos, sino que puedo destruirte financiera y legalmente con una precisión que te dejaría impresionado. Soy muy buena en lo que hago. Alejandro, siempre lo fui. Solo tuve la mala suerte de enamorarme de un hombre que me convenció de no serlo. Alejandro se desplomó en su silla, finalmente entendiendo la magnitud de la situación en la que se encontraba. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta las 6 de la tarde de hoy. Sun lost 3. Así que tienes 3 horas. 3. Hora 6. Eso no es tiempo suficiente para... Es más tiempo del que tú me diste a mí, lo interrumpió Mariana. Cuando decidiste enviarme esa foto con tu amante, no me diste ni 3 minutos para procesar la información antes de exigir el divorcio. Alejandro se quedó en silencio, aparentemente procesando sus opciones limitadas. Solo para que quede claro, continuó Mariana, si eliges la segunda opción y decides no firmar, no solo enfrentarás cargos criminales por evasión fiscal y fraude, también
Me aseguraré de que todos tus socios comerciales, todos tus clientes gubernamentales y todos los periódicos financieros del país sepan exactamente qué tipo de hombre eres. Tu empresa quedará arruinada incluso antes de que llegues a juicio. La devastación en el rostro de Alejandro era completa. Había venido a casa esperando deshacerse fácilmente de una esposa que consideraba patética. Y en su lugar se había encontrado con una mujer que tenía el poder de destruir por completo la vida que había. Construido a base de mentiras y engaños. Yo necesito hacer algunas llamadas, murmuró finalmente. Por supuesto, respondió Mariana amablemente. Pero recuerda, tienes hasta las 6, ni un minuto más. Alejandro se dirigió hacia su estudio con pasos vacilantes, y Mariana pudo escucharlo hablando frenéticamente por teléfono durante las siguientes 2 horas. Probablemente estaba consultando abogados, tratando de encontrar una salida, llamando a contadores para ver si había alguna manera de... minimizar el daño. A las 5:55, regresó a la sala con los papeles de divorcio firmados. Mariana dijo con voz derrotada: firmé todo, pero necesito que entiendas que esto me deja prácticamente en la ruina. Ella tomó los papeles y los revisó cuidadosamente antes de responder. Alejandro, te queda exactamente la mitad de lo que has ganado durante nuestro matrimonio. Eso es más de lo que la mayoría de las personas ganan en toda su vida. Si eso te parece la ruina, tal vez deberías reconsiderar tu perspectiva. ¿Y ahora qué? Simplemente me voy. Mariana lo miró con una expresión que podría haber sido lástima si no hubiera sido tan fría. Ahora tienes 24 horas para sacar tus cosas de esta casa. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Y Mariana hizo una pausa, asegurándose de que él estuviera prestando atención completa. Si alguna vez intentas contactarme, amenazarme o interferir en mi vida de cualquier manera, esa carpeta va directo a las autoridades. No habrá segunda oportunidad. Vida, para mí, estaba apenas comenzando de nuevo. El dolor aún estaba allí, pero ahora era una cicatriz, no una herida abierta. Y la sensación de poder, esa era nueva.